Hola, sean bienvenidos a la unidad Introducción a la Física, Magnitudes Fundamentales y Unidades. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver qué es la física y por qué es tan importante en la molinería. ¿Cuáles son las magnitudes físicas y cuál es la necesidad de medir? ¿Cuáles son las unidades de medida de acuerdo a los principales sistemas de unidades? ¿Cómo se convierten las unidades? Y finalmente, ¿cuál es la importancia que reviste para la molinería el conocimiento y la práctica correcta de la conversión de unidades y de expresar cantidades con las unidades correctas? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad? Bueno, al finalizar esta unidad debemos saber identificar qué es la física y reconocer su importancia en los procesos de molinería. Identificar y describir las magnitudes físicas fundamentales y derivadas. Reconocer y utilizar las unidades pertenecientes a los diferentes sistemas de unidades más conocidos. Reconocer la importancia de utilizar un sistema estandarizado de unidades en el entorno técnico y productivo. Sin más, empecemos. Vamos a empezar con la introducción de qué es la física y por qué es tan importante en la molinería. ¿Qué es la física? Recordemos que la física es una ciencia natural que estudia los componentes fundamentales del universo, es decir, la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como sus interacciones. Describe los fenómenos naturales a través de las leyes y principios, usando como lenguaje, por supuesto, las matemáticas, las cuales unen la teoría con la experimentación. ¿Y cuál es la física? ¿Qué papel juega en nuestro entorno? La física está presente desde la simple caída de un grano hasta el funcionamiento complejo de los diferentes equipos que nos encontramos en la molinería. Y esto relacionando movimiento, la interacción, la transferencia de energía y el comportamiento de los materiales. ¿Cuál es la relevancia que tiene la física en la molinería? Bueno, en esta tabla podemos resumir algunos de los aspectos que más fácilmente podemos identificar. En el área de la mecánica, el estudio del movimiento, como es la cinemática, y las fuerzas, la dinámica, es relevante para comprender cómo se produce el transporte de los granos. Por ejemplo, en un tornillo sin fin, en elevadores, en transporte neumático. La acción, por ejemplo, de la molienda. ¿Cuáles son las fuerzas de compresión, corte o fricción que están presentes en los rodillos? O en la separación por tamaño cuando hacemos un cernido o el flujo de materiales a granel. En la termodinámica, cuando estudiamos el calor y las energías que están presentes en los procesos que se llevan a cabo en la molinería, tales que permita, por ejemplo, el acondicionamiento del grano a través de la transferencia de calor en el secado, así como la energía que requieren las diferentes máquinas o equipos que están presentes en la molinería. En el tema de los fluidos, pues podemos reconocer los fluidos como el aire, que juega un papel trascendental en el transporte neumático de los granos, o en la aspiración, aplicando principios de mecánica de fluidos en los cuales relacionamos variables como la presión, flujo másico, flujo volumétrico, velocidades, etc. La electricidad y el magnetismo, que nos permite la comprensión básica del funcionamiento de motores eléctricos, sistemas de control y sensores que operan la planta. O la óptica, que nos permite, por ejemplo, cómo la luz puede utilizarse para determinar a través del color, detectar las impurezas o determinar la calidad de un determinado producto. Veamos ahora las magnitudes físicas. ¿Cuál es la necesidad que existe de medir? Una magnitud física no es más que cualquier propiedad o fenómeno factible a ser medido y expresado de alguna manera cuantitativamente a través de un número acompañado de una unidad que nos permita decir cuán grande o cuán pequeño es el valor que estamos reportando. Entonces, ejemplo, la longitud de una banda transportadora, la masa que está presente en un saco de harina, o el tiempo que tarda en vaciarse un silo, o la temperatura del secado del grano, etc.
¿Cómo clasificamos las magnitudes? Las podemos clasificar como fundamentales y derivadas. Las fundamentales, como el nombre lo dice, son aquellas que son independientes de las demás, ¿ok? Y que se utilizan como base para definir las demás magnitudes, como por ejemplo la longitud, el tiempo, la temperatura, la presión, etc. Y ojo, en algunos casos la presión, vamos a hablar más adelante de eso. Las magnitudes derivadas son aquellas que, como el nombre lo dice, la combinación de magnitudes, tales como la velocidad, combinamos longitud y tiempo, o la aceleración, combinamos longitud con el tiempo elevándolo al cuadrado, o la densidad, combinando la magnitud, la masa, con la longitud, elevándolo al cubo, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las unidades de medida más conocidas de acuerdo a las principales clasificaciones que se realizan de los sistemas de unidades? Miren, para que las mediciones sean comparables y reproducibles en cualquier parte del mundo, se necesita de un sistema de unidades con el cual se pueda comparar, y además de eso, los sistemas de unidades dependen de las magnitudes o dimensiones fundamentales. ¿Cuáles son las principales la principal clasificación que se realiza a los sistemas de unidades? Bueno, se dividen en 3 grupos. El primer grupo, cuya base está definida por la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. El segundo grupo, que está definido a través de la fuerza, la longitud, el tiempo y la temperatura. Y el tercer grupo, que, aunque parezca inconsistente, define como base para definir el sistema de unidades la masa, la fuerza, la longitud, el tiempo y la temperatura. Dentro de los sistemas de unidades del grupo 1 encontramos el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema CGS o el Sistema Inglés. Y se dice Sistema Internacional de Unidades porque surgió como una necesidad de estandarizar en todas las publicaciones científicas los valores que se reportaban para las diversas variables. Ahora, eso funcionó no al 100%, pero sí se procura en las revistas científicas más conocidas utilizar el Sistema Internacional de Unidades. De tal manera que la masa se expresa en kilogramos, la longitud en metro, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin o grados centígrados, dependiendo si se trata de la temperatura absoluta, Kelvin, o relativa, centígrado. Y esto relativo y absoluto tiene que ver con el cero absoluto, ¿dónde se ubica? En el caso de las temperaturas absolutas es en el cero absoluto, no en valores negativos. En el caso de los valores relativos o de las temperaturas relativas, se ubica con respecto a un valor de referencia, por ejemplo, el punto de congelación o la temperatura de ebullición del agua. ¿Ok? En el sistema CGS, la masa se expresa en gramos, la longitud en centímetro, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin o en centígrado, dependiendo de si es absoluta o relativa, nuevamente. Y en el sistema inglés, la masa se expresa en libras, la longitud en pie, el tiempo en segundo, la temperatura en Rankine o en Fahrenheit. Rankine, grados absolutos, Fahrenheit, grados relativos en el sistema inglés. Es importante mencionar que muchas veces vemos las abreviaturas de las unidades escritas como cualquier cosa, ¿no? Eso también está estandarizado y en la tabla vemos cómo escribirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que las temperaturas relativas tienen un cerito implicando grados, mientras que la temperatura absoluta, la notación se usa sin el cerito. El kilogramo normalmente en cualquier revista, en cualquier sitio, vemos escrito con la K mayúscula, ¿no? Por nomenclatura se debe escribir con K minúscula y cuando estamos hablando de plural no le agregamos la S, que vemos normalmente KGS para representar los kilogramos, ¿no? Y así en toda la nomenclatura, ¿no? La fuerza en este grupo de unidades para el sistema internacional se expresa en Newton, para el CGS en Dina y para el inglés en Poundal. Es importante mencionar que recordemos que para el grupo 1, que estamos viendo en pantalla, masa, longitud, tiempo y temperatura, por lo que la fuerza es una cantidad o una magnitud derivada, no fundamental. ¿Ok? Ahora bien, en el sistema de unidades los sistemas de unidades que pertenecen al grupo 2 se denominan sistemas gravitacionales.
Y es porque definen en lugar de la masa, la fuerza como una de las magnitudes fundamentales. Es así como en el sistema gravitacional asociado al sistema internacional, la fuerza se expresa como kilogramo fuerza. Y la notación típicamente es así como estamos viendo en pantalla, o se utiliza el F como subíndice, ¿ok? El F de la fuerza. Y en el sistema gravitacional asociado al sistema inglés, bueno, libra fuerza, ¿ok? La longitud es el pie, el tiempo es el segundo, la temperatura en Rankine o en Fahrenheit, ¿ok? Mientras que la masa pasa a ser una cantidad derivada, una magnitud derivada, es decir, que se obtiene a partir de la combinación de la fuerza, la longitud, el tiempo, ¿ok? Y es así como se obtiene el geokilo para el sistema asociado a, o relacionado, asociado al Sistema Internacional de Unidades, o SLOC para el sistema gravitacional asociado al sistema inglés. Y finalmente, el grupo 3, que se le conoce como sistemas de ingeniería, donde como las magnitudes fundamentales entra tanto la masa como la fuerza, la longitud, el tiempo, la temperatura. ¿Okay? Entonces, en el sistema de ingeniería asociado al sistema internacional tenemos el kilogramo, tenemos el kilogramo fuerza, no el newton, kilogramo fuerza, la longitud del metro, el tiempo el segundo y la temperatura el Kelvin o el grado centígrado, dependiendo si es absoluto o relativo, respectivamente. En el sistema de ingeniería asociado al sistema inglés, tenemos la masa, que es la libra, la fuerza, que es la libra fuerza, la longitud, que es el pie, el tiempo el segundo y la temperatura el Rankine o el Fahrenheit, dependiendo si es absoluto o relativo, respectivamente. Ahora bien, para este sistema, para este grupo de unidades, grupo 3, se produce una inconsistencia de unidades. Porque al combinar el kilogramo, la longitud que es el metro, el tiempo que es el segundo, obtenemos lo que se conoce como el newton, pero estamos definiendo también la fuerza. Entonces, para darle la consistencia dimensional, la segunda ley de Newton, por ejemplo, de la física, se escribe como estamos viendo en pantalla. Masa por aceleración entre una constante que corrige la consistencia dimensional, que es la GC. Y eso corresponde al valor de aceleración de gravedad estándar en las unidades que estamos viendo en pantalla. Es decir, cuando estamos hablando del sistema asociado con el sistema internacional de unidades, pues utilizamos el valor de 9.80665 newton sobre kilogramo fuerza. Cuando hablamos del sistema que está relacionado con el sistema inglés, estaremos hablando de 32,17405 libra por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. ¿Cómo convertimos las unidades? Depende de lo que estemos hablando, ¿ok? Cuando estamos convirtiendo masa a masa o fuerza a fuerza o la combinación de estas cantidades, por ejemplo, la fuerza la multiplico por la masa y la divido entre una longitud y la multiplico por un tiempo cuadrado, por decir cualquier cosa, utilizamos factores como los que estamos viendo en la tabla, que son factores unitarios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que una atmósfera, por ejemplo, es 101.325 pascales, como dice en la primera línea. ¿Qué significa eso? Que si yo divido la columna 2 entre la columna 1, pues eso es igual a 1, porque estoy diciendo que 1 es igual a la otra. O si divido la columna 1 entre la columna 2, entonces estoy hablando de una cantidad que es unitaria, porque estoy diciendo que las dos cantidades son iguales, entonces son factores unitarios. Y por supuesto, los combino dependiendo de qué cosa necesito convertir. Por ejemplo, si tengo una cantidad que me dice 53 atmósfera sobre slog por HP, ¿ok? Entonces buscaré en una tabla similar como la que estamos viendo en pantalla esas equivalencias y las pondré en el orden de tal manera que las unidades originales, cuando yo las multiplique por los factores unitarios que voy a combinar, pues se simplifiquen y me vaya quedando las unidades deseadas. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de conversión de unidades. Ahora,
Cuando voy a convertir temperaturas, si la temperatura es a una variable que yo mido, por ejemplo, con un termómetro directamente, pues utilizaré ecuaciones como las tres últimas que estamos viendo en la tabla. Es decir, quiero la temperatura en Kelvin, entonces, y las tengo en centígrados. Agarro la temperatura en centígrados, le sumo 273.15 y tendré la temperatura en Kelvin. ¿Ok? Ahora, si la temperatura que estoy apreciando y que voy a convertir a otra unidad forma parte de una combinación con otras unidades, es decir, es una cantidad que no mido con un termómetro, porque es, por ejemplo, 50 joules sobre kilogramos Kelvin. Yo no mido 50 joules sobre kilogramos Kelvin con un termómetro, ¿verdad que no? Como es allí combinada, ¿ok? No es una cantidad fundamental, entonces lo único que utilizo son las amplitudes de escala, ¿ok? ¿Cuán grande es una amplitud de escala con la otra? Por ejemplo, si comparo los centígrados con los Kelvin, la amplitud es 1, lo que está rodado es el 0. Si comparo el Fahrenheit con el Rankine, la amplitud de la escala es 1, lo que está rodado es el 0. Pero si yo comparo Fahrenheit con centígrados, ¿ok? Ahí la escala en Fahrenheit es más chiquita, ¿ok? Los deltas, por ejemplo, un delta de 10 es de menor tamaño que los delta del mismo delta de 10 para un grado centígrado, o sea, para la escala de centígrado, ¿ok? Entonces allí utilizo esa diferencia de amplitud de escala, donde si voy a convertir, por ejemplo, los 50 joules sobre kilogramo Kelvin, entonces multiplicaré, ¿verdad? Diré que por esa cantidad, por un Kelvin, porque me interesa que se me desaparezca el Kelvin que está dividiendo, entonces un Kelvin entre 1.8 Rankine, si lo que quiero convertir es a Rankine, ¿ok? Si quiero convertirlo a centígrados, entonces me quedará un Kelvin arriba entre un centígrado abajo, porque la amplitud de la escala entre ambas escalas son iguales, ¿ok? Que es lo que acabo de indicar, ¿ok? Que estos valores que estamos viendo en pantalla son los últimos tres valores de la tabla a la que hacía referencia, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de las unidades en la práctica de molinería? Miren, importantísimo, porque como yo comparo, como yo sé que algo es grande o algo es pequeño, tengo que expresar la cantidad y con respecto a qué sistema de unidades me lo estoy expresando. Por ejemplo, en la precisión de formulaciones, ¿ok? Se requiere de la práctica de mediciones exactas de, por ejemplo, la masa o el volumen en la receta de mezcla de harinas o aditivos. O en el control de procesos, lograr el ajuste de, por ejemplo, la velocidad de los rodillos o la presión del aire en el transporte neumático o la temperatura del aire para el acondicionamiento de los granos y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto le voy a poner? ¿Ok? 5. ¿5 qué? Entonces tengo que expresar la unidad para que yo pueda colocar o graduar el equipo al valor que he deseado. O la calidad del producto, para cumplir con las especificaciones requeridas en el producto, como la densidad, la granulometría, la humedad, entre otros. O la eficiencia energética, la especificación de la energía necesaria en los diferentes procesos que están involucrados en la elaboración del producto de las unidades correctas. O, por ejemplo, la comunicación técnica, ¿ok? Por supuesto, lo que hablaba, publicaciones técnicas tienen que especificar de manera correcta, ¿ok? Las cantidades, las medidas, de manera de alcanzar con el cumplimiento de las especificaciones en las maquinarias o en la calidad o todo lo que sea reportado en los informes técnicos. En resumen, la física como ciencia fundamental nos permite la comprensión del movimiento de los granos, de cómo interactúan, cómo los trasladamos, cómo los transportamos y demás procesos que estén involucrados en la molinería. También los sistemas de unidades dependen de las magnitudes fundamentales que lo definen, encontrando tres grupos. El Sistema Internacional de Unidades, el sistema que ha sido creado para tratar de estandarizar la manera como reportamos las medidas a nivel científico en el mundo, ¿no?
Las unidades de medida juegan un rol fundamental en el mundo de la molinería. Y bueno, algunas referencias bibliográficas que pueden consultar y que fueron consultadas, por supuesto, para la elaboración de este material. Sin más, pasemos a la unidad 2.